Todo lo que conoces se mueve a una velocidad de vértigo, aunque no puedas sentirlo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, estás viajando a unos 1600 kilómetros por hora. Es la velocidad a la que la Tierra gira sobre su propio eje. Estamos tan acostumbrados a este movimiento que lo ignoramos por completo, hasta que se detiene. Imagina que, por un capricho del universo, nuestro planeta decide tomarse un descanso. Solo 5 segundos. El tiempo que tardas en respirar profundamente. Parece poco, ¿verdad? Pero en esos 5 segundos, la física reclamaría su deuda de la forma más violenta imaginable. No sería un simple parón. Sería el fin de la civilización tal como la conocemos. Hoy, en Mundo Extraño, vamos a explorar el escenario hipotético más aterrador de la ciencia. El día que la Tierra se detuvo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es una película de desastres, es lo que dictan las leyes de la inercia. La primera ley de Newton es clara: un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. Si la Tierra se detiene de golpe, tú no lo harás. En el Ecuador, donde la velocidad es máxima, todo lo que no esté anclado profundamente al lecho rocoso saldría disparado hacia el este a 465 metros por segundo. Para que te des una idea, eso es más rápido que la velocidad del sonido. Si estás caminando por la calle en México o Colombia, saldrías proyectado como una bala de cañón humana. Los edificios, los autos, los árboles y hasta las mascotas se convertirían en proyectiles supersónicos. Pero el peligro no son solo los objetos voladores. El aire mismo tiene masa. La atmósfera no se detendría con la corteza terrestre. Esto generaría vientos de más de 1600 kilómetros por hora. Imagina el huracán más potente registrado en la historia y multiplícalo por 5. Estos vientos no solo arrancarían techos, literalmente lijarían la superficie de la Tierra, borrando ciudades enteras del mapa en menos de lo que parpadeas. Si estás en un rascacielos, no tendrías tiempo de sentir miedo. La estructura simplemente se desintegraría bajo la presión. Para entender la magnitud de este desastre, alejémonos de las cifras abstractas y enfoquémonos en un solo lugar: Dubái. Aquí se alza el Burj Khalifa, la estructura más alta jamás construida por el hombre. Un monumento de acero y cristal que roza los 828 metros de altura. En un día normal, este edificio está diseñado para oscilar suavemente con el viento. Pero en el segundo 1 del frenazo terrestre, el Burj Khalifa se convertiría en una tragedia vertical. Debido a la inercia, la base del edificio se detendría con la corteza, pero la parte superior intentaría seguir moviéndose a más de 1000 kilómetros por hora. Imagina el acero retorciéndose como si fuera papel. El impacto de los vientos supersónicos golpeando la fachada de cristal generaría una presión tan inmensa que las ventanas no solo se romperían, se pulverizarían, creando una nube de metralla de vidrio que viajaría a la velocidad de una bala. En menos de 3 segundos, la estructura colapsaría sobre sí misma, enviando toneladas de escombros hacia un océano que, para ese entonces, ya estaría reclamando la costa del desierto. Este no es solo el fin de un edificio, es el ejemplo de que nuestra ingeniería más avanzada no es más que un castillo de naipes frente a las fuerzas fundamentales de la física. Lo que tardamos 6 años en construir, la inercia lo borraría en menos de 5 segundos. Si pensabas que los vientos eran lo peor, es porque te has olvidado del agua. El 70% de nuestro planeta es océano. Toda esa masa de agua, trillones de toneladas, también tiene inercia. En el momento en que la Tierra se detiene, el agua de los océanos continuaría su viaje hacia el este, creando megatsunamis de kilómetros de altura. Pero hay un efecto secundario aún más extraño. La Tierra no es una esfera perfecta, es un esferoide oblato, más gordo en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de su rotación. Esta panza terrestre mantiene el agua acumulada en las zonas tropicales. Sin la rotación, la gravedad
redistribuiría el agua hacia donde es más fuerte los polos. En esos 5 segundos, verías cómo el mar se retira del ecuador a una velocidad aterradora, dejando barcos encallados en un desierto instantáneo, mientras que en el norte y el sur, el océano se tragaría continentes enteros. Países como Canadá, Rusia y gran parte de Europa desaparecerían bajo una inundación global permanente. El mapa del mundo, en solo 5 segundos, quedaría irreconocible para siempre. Mientras en la superficie todo es caos, en el interior del planeta ocurre algo silencioso y mortal. La rotación de la Tierra es la que mantiene vivo nuestro campo magnético. El movimiento del núcleo de hierro líquido genera una dinamo que nos protege de la radiación mortal del Sol. Si el planeta se detiene, esa dinamo flaquea. Nuestro escudo invisible desaparecería. En esos 5 segundos, la atmósfera quedaría expuesta al viento solar sin protección alguna. Aunque 5 segundos no son suficientes para que el Sol nos fría por completo, el impacto en nuestras redes eléctricas y satélites sería total. Además, la fricción interna generada por el frenazo de las placas tectónicas provocaría terremotos de magnitudes nunca antes vistas. No estamos hablando de un 8,0 en la escala de Richter. Estaríamos hablando de sismos tan potentes que literalmente harían vibrar cada centímetro de la corteza terrestre. Los volcanes dormidos despertarían al unísono, lanzando cenizas que oscurecerían el cielo por décadas. Digamos que pasan los 5 segundos y, por arte de magia, la Tierra vuelve a girar. Todo vuelve a la normalidad. Ni de cerca, el daño ya está hecho. La atmósfera y los océanos tardarían días o semanas en estabilizarse, pero para entonces, la humanidad habría sido diezmada. La infraestructura global ya no existiría. Lo que queda es un mundo transformado. Los supervivientes se encontrarían en un planeta con una geografía distinta, donde las montañas han sido niveladas por el viento y las costas están donde antes había valles. Este experimento mental nos recuerda lo frágil que es el equilibrio que nos mantiene vivos. Dependemos de un movimiento que nos sentimos, de una rotación que damos por sentada. Pero ¿qué es el motor de nuestra existencia? La próxima vez que sientas que tu día es demasiado lento o aburrido, recuerda que estás viajando a 1600 kilómetros por hora en una nave espacial orgánica que nunca se detiene. Somos pasajeros de un milagro físico que ocurre cada segundo. Si te ha gustado este viaje al borde del desastre, suscríbete a Mundo Extraño y activa la campana. ¿Qué otro escenario imposible te gustaría que analizáramos? Déjalo en los comentarios. Estaremos leyendo las mejores sugerencias para nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos. Mantente curioso, porque el mundo es mucho más extraño de lo que parece.